Una de las estrategias más importantes que tienen que hacer es identificar cuáles son sus emisiones, cuáles son esos focos rojos que tienen en materia de emisiones para entonces establecer un plan. Hemos asesorado empresas a establecer sus metas basadas en la ciencia, sus metas net zero, que son metas de corto plazo, metas de largo plazo, ¿no? Respectivamente. Uno de los grandes temas en vehículos eléctricos es la economía circular. Yo diría no solo en vehículos eléctricos, sino en residuos y en los otros temas, ¿no? Textiles, minería. Pero cuando uno tiene identificado esos impulsores de una estrategia de sustentabilidad, entonces sigue ahora, encontrar un socio técnico que les permita entonces así elaborar un plan a corto, a mediano y a largo plazo. C-Level, negocios que importan, líderes que inspiran. Hola, muy buenas tardes a todos los C-Level que nos están oyendo y viendo desde distintos lugares de Colombia y América Latina. Muy buenas tardes, Sofía, un gusto tenerla acá. Muchas gracias por la invitación. A usted por su tiempo, por su espacio. Hoy estamos con Sofía Alarcón de Schneider Electric. ¿Me recuerda su cargo exacto, por favor? Claro, yo soy directora asociada de consultoría para sostenibilidad de todo el continente americano. Para Schneider Electric. Muchas gracias. Esos cargos es mejor que los diga. Siempre he entrevistado porque son larguísimos, pero muy interesantes. Gracias, Sofía. Sofía, para empezar, nos gustaría saber cuáles son las principales estrategias de Schneider Electric recomienda a las empresas para producir emisiones de carbono. Para reducir emisiones de carbono. Bueno, en Schneider Electric tenemos una gran ventaja, ¿no? Schneider Electric ha empezado un camino hacia la sustentabilidad desde hace más de 13 años, digamos, y ese es el primer paso que las empresas, ¿no? Les decimos a las empresas que tienen que hacer, ¿no? Una de las estrategias más importantes que tienen que hacer es identificar cuáles son sus emisiones, cuáles son esos focos rojos que tienen en materia de emisiones para entonces establecer un plan, ¿sí? Un plan de descarbonización que les permita identificar los famosos low hanging fruits, ¿no? Eficiencia energética, energía renovable, son todas esas oportunidades que las empresas pueden tomar, pueden llevar a cabo de inmediato, ¿sí? Sin ningún costo, y de hecho les permite reducir costos, ¿no? Y eso es lo primeritito que, por ejemplo, hizo Schneider al momento de empezar su estrategia de sostenibilidad, ¿no? Entonces, sí, una fotografía clara de sus emisiones para entonces establecer una ruta, ¿no? De cómo empezar a descarbonizar sus emisiones o sus operaciones. ¿Y qué papel juegan las soluciones de eficiencia energética de la compañía en la reducción de estas emisiones? Toda, ¿no? Como comentábamos, una de las más importantes es eficiencia energética, ¿no? Si yo te diera algunos datos, sí. Solo con poner en marcha acciones de eficiencia energética en las empresas, claro, depende de la región, etcétera, pero puedes ahorrar energéticamente, ¿no? O sea, lo que pagas directamente de la energía entre un 10 hasta un 50%. ¿Y en qué se traduce eso? Eso se traduce en más o menos un 1.5 de mayores ingresos en ingresos netos operativos para las empresas. O sea, imagínate, reduces energía y además aumentas tus ingresos, siempre resulta un incentivo, ¿no? Para las empresas, ¿no? Reducir. Así que las acciones de eficiencia energética y de energía renovable, cuando van combinadas, tienen un efecto cascada que logra que las empresas puedan ver la sustentabilidad como desde un enfoque económico, desde un enfoque de ahorro de costos. Y este efecto cascada que menciona llega a impactar a las pequeñas y medianas empresas. También, muchísimo. ¿De qué manera? Porque las pequeñas y medianas empresas pueden llevar a cabo estas acciones de inmediato, no pueden hacerlas desde ya. Hay programas, hay uno por ejemplo en Colombia que se llama el Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía, que exhorta a las empresas pequeñas, medianas y grandes a reducir sus consumos energéticos y por ende, ¿no? A tener ahorros energéticos que les aumentan estos ingresos operativos netos, ¿no? ¿Cómo pueden las empresas medir y monitorear este tema de emisiones? Ahora ya que hablamos de sustentabilidad en todos lados, lo cual es una gran noticia,
Hay muchas herramientas, ¿no? Yo te puedo decir que hay herramientas, metodologías, softwares que permiten a las empresas almacenar sus datos en un solo lugar, ¿sí? Y de ahí poder manipular la información para tomar decisiones. Los datos al final sabemos que es oro molido. Los datos son muy importantes para que las empresas puedan tomar decisiones en materia de reducción de emisiones, eficiencia energética, energía renovable. Entonces, una de estas herramientas, por ejemplo, que Schneider tiene se llama EcoStruxure Resource Advisor. Le permite a todas las empresas vaciar su información de todas sus unidades, de todas sus operaciones, ¿no? Entonces tienen en un solo lugar estos datos en materia de emisiones, en materia de ESG, por ejemplo, métricas ESG, métricas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, el consumo energético, el consumo de agua, el consumo de residuos. Una vez que tienes esos datos ahí, puedes manipularlos, puedes visualizarlos de tal forma que puedas predecir tendencias, aprender del pasado y entonces tomar decisiones, ¿no? Para reducir, desde luego, tus emisiones. ¿Podría tal vez compartirnos algunos casos de éxito? Sí. Trabajamos, yo te diría, en más de 100 países, con más de 400 empresas públicas, privadas, chicas, medianas, trabajamos con todos y yo te diría que los casos de éxito los podríamos medir en temas de números, ¿no? Hemos asesorado empresas a establecer sus metas basadas en la ciencia, sus metas net zero, que son metas de corto plazo, metas de largo plazo, ¿no? Respectivamente. Y en este camino hemos ayudado a las empresas a reducir en un 10, en un 20% las emisiones de carbono de estas empresas, ¿no? En el sector textil, en el sector minería, en el sector de alimentos, hemos logrado reducir estas emisiones. ¿Cómo lo hacemos? Porque no es fácil, no es un camino. Siempre hemos dicho, en Schneider decimos que la sustentabilidad es un camino, no es una meta. En este camino lo que hacemos es buscar estas soluciones de adopción, por ejemplo, de energía renovable, de eficiencia energética, ¿no? Ya sea herramientas o sistemas de gestión de la energía, auditorías, ¿no? Y esto hace que una vez que las empresas las adopten, las pongan en marcha, reduzcan entonces sus emisiones. O comprar energías renovables, ¿no? De acuerdo a las prioridades de cada empresa, puede ser unos PPAs, puede ser energía, generación distribuida, y con eso es que logramos que las empresas empiecen a generar una menor huella de carbono. Ustedes tienen soluciones de digitalización, pero también tienen otro tipo de soluciones. ¿Cómo integran todas estas soluciones dentro de su portafolio? Es súper interesante. Yo te diría que depende mucho de la madurez de la empresa, ¿no? Hay empresas que están arrancando este camino de la sustentabilidad, entonces la adopción de herramientas es todavía prematura, ¿no? Todavía a veces usan Excel y ahí es donde nosotros les ayudamos. Y hay otras empresas que están muy avanzadas y utilizan herramientas como esta que menciono, Resource Advisor. Hay otra herramienta que, por ejemplo, ayuda a las empresas pequeñas y medianas a establecer hojas de ruta de descarbonización. Es una herramienta que se llama SAIGO, ¿no? Entonces, de ahí, estas son herramientas, por ejemplo, de cálculo, ¿no? De centralización de datos, de visualización de datos. Pero Schneider, como una gran empresa, como un gran técnico, un gran asesor técnico en materia de digitalización y automatización, una vez que las empresas están listas para adoptar tecnología, ahí entramos con los otros equipos, los equipos de Schneider más grandes, que obviamente asesoran en materia de adopción de tecnologías, adopción de soluciones, por ejemplo, de autos eléctricos, ¿no? Como hay empresas que nos han dicho cómo podemos electrificar nuestra flota vehicular. Y ahí es donde entran nuestros equipos técnicos, ¿no? en materia de tecnología para asesorar, bueno, esta tecnología es la más adecuada, o este sistema de gestión de datos, o este otro aparato que va a poder ayudar a medir las emisiones, ¿no? Porque al final de cuentas, el eje central de lo que hacemos, ¿no? La columna vertebral de lo que hacemos es la eficiencia, la optimización de la energía, ¿no? Entonces, cuando logramos juntar soluciones de consultoría con soluciones tecnológicas, logramos tener soluciones muy avanzadas para los clientes. Justo acaba de mencionar un tema que a mí siempre me ha parecido interesantísimo, y es el de los carros eléctricos.
ante los carros eléctricos siempre he tenido la duda de cómo vamos a poder mitigar el riesgo de contaminación cuando tengamos, o sea, cuando ya aumente el uso de carros eléctricos y tengamos cementerios de baterías de litio y demás. ¿Cómo visualizan, cómo proyectan eso hacia un futuro a mediano plazo o a largo plazo? Uno de los grandes temas en vehículos eléctricos es la economía circular. Yo diría no solo en vehículos eléctricos, sino en residuos y en los otros temas, ¿no? Textiles, minería. Pero me centraría en que la respuesta a este gran reto es la economía circular, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? La economía circular es el proceso mediante el cual las partes ya desechadas de la economía, ¿no? Los residuos de la economía, se reintegran, se revalorizan y se reintegran a las cadenas de valor de las empresas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, es un reto a nivel mundial que vamos a resolver. Y lo que nosotros hacemos desde Schneider es justamente identificar estas oportunidades de revalorización de residuos de baterías y de otros sectores para poder reincorporar entonces estos elementos a la economía, ¿no? Entonces, no voy a decir que, digamos, ya está resuelto el tema, sino que tenemos que, por ejemplo, para las baterías, ¿no? Si tienen metales, si tienen materiales que se pueden reutilizar en la economía, se tiene que, desde luego, esa batería desmantelar y retomar esos componentes de esa batería para poder entonces reintegrarlos a otros sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que la economía circular es uno de los grandes temas que se va a reposicionar para poder entonces seguir avanzando en esta descarbonización. ¿Qué otros desafíos se presentan en el proceso de integración, de digitalización y demás de las empresas? Wow, hay muchos desafíos. Depende mucho de qué sector hablemos, ¿no? Pero uno de los grandes desafíos, y no pareciera tan obvio, pero es convencer a veces a los ejecutivos, ¿no? A los equipos internos de que hay que avanzar en el tema de sostenibilidad, de que hay que ser más verdes. Eso creo que es uno de los grandes retos y es algo que mis clientes me comparten, ¿no? ¿Cómo nos puede dar Schneider para convencer a nuestros ejecutivos, a nuestra C-suite, ¿no? De que el tema de sustentabilidad o sostenibilidad es el tema que sigue, ¿no? Cómo empezar a medir los riesgos climáticos, cómo empezar a valorar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, cómo establecer una meta de descarbonización, ¿no? Y esos retos, desde luego, no sean, se resuelven en el camino, ¿no? Como decía, la sostenibilidad es un camino, no una meta. Y nosotros como Schneider Electric lo que hacemos con los clientes es acompañarlos en este camino. Ya para cerrar, Sofía, me gustaría que nos diera un consejo para todos los C-Level que nos están viendo sobre cómo orientar sus empresas hacia el camino de la sostenibilidad. Uno de los temas que yo diría es que pensaran en estos impulsores externos que las empresas están teniendo para desarrollar sus estrategias de descarbonización. Cada empresa es diferente, no podríamos generalizar. Cada empresa, cada sector es diferente y cada uno tiene impulsores que están impulsando, y perdón la redundancia, a que las empresas tomen acción. Uno de ellos es, por ejemplo, para las empresas públicas pueden ser sus inversionistas. Para empresas privadas pueden ser sus clientes o los mismos inversionistas. Para otras empresas pueden ser sus empleados. Para otras puede ser el gobierno, porque hay una regulación, ¿no? Ya que existe. Para otras es todo esto, ¿no? Entonces, uno de los primeros consejos que yo les daría es que revisaran esa agenda. ¿Dónde puede venir un posible empuje de la agenda de sustentabilidad? Porque eso indudablemente va a definir las prioridades de esa empresa y seguramente del sector a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene identificado esos impulsores de una estrategia de sustentabilidad, entonces sigue ahora, encontrar un socio técnico que les permita entonces así elaborar un plan a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Y perdón, me queda un bonus track, hay una cuñita y ya de verdad nos vamos. Sí, ¿no? Además quiero ver todo lo del Innovation Summit. Claro. Está súper interesante. Interesantísimo.
¿Qué podríamos, o no, cuál sería el sector que usted identifica más sostenible en este momento a nivel Latinoamérica o a nivel Américas en general? Ay, es una pregunta, es la pregunta del millón. Yo diría que no hay un solo sector, porque cada sector tiene sus propios retos. Si hablas con el sector textil, te va a decir que sus grandes retos es las cadenas de valor, ¿no? Todos los insumos que necesitan para producir textiles. Si hablas con una minería, te va a decir que más bien son las emisiones alcance 2. Si hablas con una petrolera, quizá te diga que las emisiones alcance 1, ¿no? Y creo que cada sector está avanzando en una velocidad diferente. Quizás no a la velocidad que necesitamos para combatir el cambio climático, a la velocidad que necesitamos, ¿no? Que queremos, pero yo creo que todos los sectores ahora y a partir, yo creo que del Acuerdo de París, que fue un gran punto de inflexión para todos los sectores en el mundo, podemos hablar de que todos han hecho o han aportado un granito de arena a esta gran lucha contra el cambio climático. ¿Hay alguno que notablemente haya aportado una bolsa grande y pesada de arena? Ha sido un esfuerzo conjunto. El sector financiero, por ejemplo, que también trabajamos con ellos, han destinado grandes contribuciones de dinero, ¿no? Para acelerar esta transición energética. Sin embargo, los datos nos dicen a veces que no es suficiente, ¿no? Necesitamos cerca de 4 o 5 trillones de dólares para lograr esta transición energética y no hemos logrado ni siquiera uno. No, vamos en los billones. Entonces, el sector financiero ha puesto su parte, el sector minero, el sector cementero también. De hecho, mañana tengo un panel con una empresa cementera que nos va a compartir justamente cuáles son los avances en el sector, una empresa textilera que también ha avanzado. Pero yo te diría que todos tienen todavía caminos que recorrer, ¿no? Cortos y largos. Así que tenemos mucho que hacer todavía, mucho que hacer y para eso obviamente están los socios técnicos como Schneider, ¿no? Y muchísimas más fuentes que van a lograr que esta transición se acelere. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Revista C-Level.